Tengo 25 años y fui desalojada de mi hogar hace 6 años cuando mi madre, de 45 años, y mi padrastro, de 49 años, recibieron a mi media hermana. Mi madre me tuvo siendo muy joven y sus abuelos y padres eran muy estrictos, por lo que la obligaron a tenerme. No tenía intención de revelarle su embarazo, pero desafortunadamente, mi padre lo descubrió y les contó antes de que ella pudiera decir algo. Según lo que he escuchado, ella se hizo la prueba de embarazo y en cuanto vio que era positiva, él llamó a ambos padres y les contó todo, pensando que era una noticia que ella querría compartir con ellos. No esperó a preguntarle, lo cual fue bastante imprudente de su parte, pero así es mi padre, innecesario decirlo, se separaron poco después y como nunca se casaron, fue un proceso mucho más sencillo. Mis padres se conocieron en la universidad y llevaban 1 año juntos cuando quedaron embarazados, pero después de este pequeño incidente que mi padre ocasionó, mi madre lo dejó. Sin embargo, no pudo deshacerse de mí porque su familia ya lo sabía y le dijeron que si abortaba, la desheredarían, así que tuvo que seguir adelante. Conozco la historia porque ella me la ha contado varias veces y siempre me recuerda lo afortunada que soy de estar viva hoy en día, ya que si hubiera estado en sus manos, nunca me habría tenido. Siempre es agradable escuchar eso de tu madre. Ella afirma que soy el resultado de la estupidez de mi padre, lo que la hace aún más molesta conmigo de lo que normalmente sería, por eso me criaron para ser lo más invisible posible. Mis abuelos y bisabuelos se aseguraron de que naciera, pero no tuvieron en cuenta lo que me pasaría después. Mi infancia fue difícil, por decirlo menos. Ya saben cómo era mi madre, pero mi padre no era mejor. Mi madre me odia porque no me quería y no me habría tenido si no fuera por la presión familiar. También cree que yo fui la razón por la que no pudo avanzar en su carrera, porque también tuvo que cuidarme junto con la universidad y el trabajo, lo cual es justo, supongo, pero resentirme solo porque nací y tratarme mal de niña parece un poco excesivo. No me malinterpreten, no me faltó nada de niña porque mis abuelos eran quienes pagaban todo, ya que mi padre no podía pagar pensión alimenticia, así que tuve todo lo que quería. Pero aún así, sentía que no era más que una carga para mi madre y ella nunca hizo nada para que me sintiera diferente. Nunca me habló amablemente ni me mostró afecto, e incluso cuando lograba algo, nunca lo celebraba conmigo. Era como vivir con una compañera de cuarto mayor y muy gruñona que te odiaba sin razón y solo quería que te fueras lo antes posible. Y luego estaba mi padre, era mucho más amable y agradable estar cerca de él en comparación con mi madre, pero era igual de incompetente como padre. Estoy bastante segura de que cuando era niña definitivamente tenía algunos problemas de drogas. No podía reconocerlo en ese entonces, pero ahora estoy segura de que era adicto. Siempre hacía cosas extrañas y me decía cosas raras, pero lo descarté como que intentaba ser gracioso en su mayoría y no le di mucha importancia. Siempre asistía a todas las fiestas de cumpleaños y celebraciones, y cenaba con nosotros 1 vez al mes, pero mi madre también parecía odiarlo, y siempre podía escucharlos peleando por su comportamiento. Mi madre no me quería, pero se quedó conmigo porque su familia había decidido que mi padre no era lo suficientemente capaz como para cuidarme y honestamente, no estaban equivocados. Desde antes de que naciera, se vio en la necesidad de decidir quién sería la figura principal en mi crianza. La familia de mi madre aseguró que ella asumiera la responsabilidad, mientras que mi padre solo podía verme los fines de semana, pero eso también fue implementado después de que yo tuviera cierta edad. Durante mis primeros 10 años, viví a tiempo completo con mi madre y solo veía a mi padre en contadas ocasiones al mes. Sin embargo, después de cumplir esa edad, se me permitió vivir con él los fines de semana, lo cual resultó ser un paso atrás en mi vida. A medida que crecía, me di cuenta de que mi padre definitivamente no estaba preparado para ser un padre adecuado. Vivía en un pequeño apartamento y era evidente que no podía brindarme el tipo de estilo de vida al que estaba acostumbrada con mi madre, ya que vivía en la pobreza y su sala de estar siempre tenía un distintivo olor a marihuana. Sabía también que no podía mantener un trabajo estable, ya que mi madre se quejaba de ello constantemente. Ella solía decirme que si mi padre no fuera un completo idiota, podría haberme dejado con él al menos la mitad de la semana en lugar de solo los fines de semana, sin que su familia la acosara al respecto. Aunque en casa de mi padre me sentía bien, sabía que mi visita le causaba estrés, ya que obviamente no podía permitirse una comida al día como él. Aún así, él siempre hacía un esfuerzo por animarme cada vez que yo estaba en su casa. Así fue como transcurrió mi niñez, soportando a mi madre y sus constantes recordatorios de que no era deseada en nuestra casa cuando vivía con ella, y lidiando con mi padre y su situación los fines de semana. Cuando tenía alrededor de 15 años, mi madre comenzó a salir con mi padrastro Jeffrey. No era un hombre malo, pero tampoco era un buen hombre,
simplemente era indiferente hacia mí, y siendo honesta, eso era mucho mejor que lo que experimentaba con mi madre y mi padre. No nos hablábamos, yo no le hablaba, y todo estaba en paz. Estuvieron juntos durante unos años, y cuando cumplí 17 años, decidieron casarse. 2 años después, anunciaron que estaban esperando un bebé, algo que realmente no me preocupaba porque no tenía nada que ver conmigo. Seguí con mi vida y mi rutina como siempre, sin tener idea de lo que estaba por venir. Al cumplir los 18 años, tomé la decisión de tomarme un año sabático en lugar de ingresar a la universidad, con la intención de obtener experiencia laboral para el futuro. Ahora lamento esa elección, ya que debería haber aprovechado la oportunidad de ir a la universidad, ya que mis abuelos estaban dispuestos a parar mis estudios. Sin embargo, unos meses después de mi cumpleaños número 18, mi madre y sus padres tuvieron una pelea muy fuerte por una tontería que ni siquiera recuerdo, y dejaron de hablarse. Esto también significó que dejaron de enviarme dinero, y me encontré sola. Afortunadamente, en ese momento estaba trabajando como interna, lo que me brindaba cierto ingreso económico. Cuando cumplí 19 años, comencé a postularme a universidades, mientras mi madre estaba embarazada de 7 meses. Incluso entonces, ella no me dijo nada sobre lo que iba a suceder cuando naciera mi media hermana. Sin embargo, justo una semana después de que naciera mi media hermana y mi madre regresara del hospital, ella y Jeffrey me pidieron que me sentara, diciéndome que tenían algo importante que decirme. Me sorprendí, ya que no podía imaginar nada bueno que mi madre pudiera decirme. Cuando comenzaron a hablar, me informaron que necesitaban la habitación de la casa, ya que contratarían a una niñera a tiempo completo para cuidar a mi media hermana, y necesitaban darle una habitación donde quedarse. En la casa, había una habitación principal donde mi madre y Jeffrey solían residir. También estaba mi propia habitación, junto con una habitación de invitados que mi madre planeaba convertir en una guardería. Llegó el momento en que debía abandonar la casa, ya que ya tenía 19 años y como adulta no tenía razón para seguir viviendo con mis padres. Necesitaban su privacidad y yo entendía eso. Sin embargo, me resultó impactante porque, aunque era legalmente una adulta, todavía necesitaba un hogar al que regresar cuando terminara la universidad. Le planteé a mi madre esta preocupación, pero ella simplemente me dijo que podía vivir con mi padre cada vez que necesitara regresar. Sin embargo, esa no era una opción viable, ya que mi padre luchaba contra una grave adicción. No solo tenía problemas con las drogas, lo cual ya era alarmante por sí solo, sino que también había desarrollado una adicción al juego. Su hogar no era un lugar al que alguien quisiera ir, y vivir con mis abuelos tampoco era una opción, ya que no estaban en buenos términos con mi madre. Si no querían hablar con ella, no había posibilidad de que quisieran hablar conmigo, ya que para ellos era solo una extensión de ella. Esta situación también significaba que nunca antes había tenido que preocuparme por el dinero. Mis abuelos solían cuidar de mi madre y también querían cuidar de mí. Sin embargo, una vez que su relación terminó, también terminó la nuestra. Intenté comunicarme con ellos varias veces, pero sin éxito. No solo me estaban echando de la casa, sino que también tenía que comenzar a pensar en cómo pagaría mis estudios universitarios. Mientras estaba solicitando a las universidades, simplemente asumí que mi madre se encargaría de eso. Sabía que me odiaba, pero pensé que ir a la universidad significaría estar lejos de ella y en la casa se encontraba la habitación principal, donde solían alojarse mi madre y Jeffrey. También estaba mi propia habitación y una habitación de invitados, pero mi madre me informó que estaban planeando repintar la habitación de invitados para convertirla en una guardería. Con mis 19 años, legalmente adulta, mi madre consideraba que ya no tenía razón para seguir viviendo con ellos, ya que necesitaban privacidad. A pesar de esto, me sorprendió, ya que como adulta aún necesitaba un hogar, sobre todo para regresar eventualmente de la universidad. Sin embargo, mi madre me indicó que si necesitaba regresar, podía vivir con mi padre, pero en ese momento él estaba luchando con una adicción grave, tanto a las drogas como al juego, lo que hacía su hogar un lugar indeseable. Vivir con mis abuelos tampoco era una opción, ya que no estaban en buenos términos con mi madre, y al no querer hablar con ella, no había esperanza de que quisieran hablar conmigo. Esta situación era nueva para mí, ya que antes nunca había tenido que preocuparme por el dinero, ya que mis abuelos siempre habían querido cuidar de mí. Sin embargo, una vez que su relación con mi madre terminó, también terminó nuestra relación, lo que descubrí después de varios intentos fallidos por contactarlos. No solo me estaban echando de casa, sino que también debía preocuparme por cómo financiar mi educación universitaria, ya que había asumido que mi madre lo haría por mí mientras aplicaba.
A pesar de saber que mi madre me odiaba, pensé que ir a la universidad significaría estar lejos de ella y de la familia, y que ella no querría eso. Sin embargo, al decirme que me echaba de casa, le pregunté si estaría dispuesta a pagar por mi educación universitaria, a lo que simplemente se rió en mi cara y expresó que ya no tenía motivo para mantenerme con ella. Esta crueldad me sorprendió y me llevó a llorar, pero ella simplemente me pidió que lo hiciera fuera de la casa, ya que estaba arruinando lo que se suponía sería un día feliz. Antes de ese día, nunca me había enfrentado a mi madre, pero decidí defenderme, negándome a ser echada de la casa en silencio. A pesar de salir pataleando y gritando, le dejé en claro exactamente lo que pensaba de ella. Le dije que era una madre terrible y siempre lo había sido, y que estaría mejor sin ella. Ante esto, ella simplemente se dio la vuelta y me dijo que no le importaba y que simplemente quería que me fuera, ya que ahora que ella y su esposo tenían una hija real, ya no me necesitaban. Una vez más, me encontré sumida en la desesperación, en lo que consideré el peor día de mi vida. Sin embargo, logré reponerme un poco más tarde, empacando mis pertenencias y abandonando la casa sin mirar atrás. Me dirigí directamente hacia la morada de mi padre, convencido de que, sin importar su estado, podría enmendar las cosas y encontrar una salida positiva a mi situación. No permitiría que mis padres y su negligente actitud arruinaran mi vida. Al llegar, me di cuenta de que mi padre se encontraba en un estado lamentable, y su hogar estaba en peores condiciones aún. Era evidente que no había sido limpiado en mucho tiempo, y la basura se acumulaba por el suelo. Probablemente, ni siquiera se había bañado en un buen tiempo. Sabía que no tenía empleo desde hacía casi un año, y estaba perdiendo dinero a causa de su adicción al juego. Afortunadamente, había heredado una buena suma de dinero tras el fallecimiento de su padre unos meses atrás, pero ahora lo estaba derrochando en sus vicios. Mi padre intentó decirme que estaba feliz de verme, pero se encontraba demasiado drogado para articular palabras. Me sonrió, creyendo que eso bastaría, pero yo no estaba de humor para juegos. Había tenido un día terrible y no podía soportarlo más. Vi que tenía un porro entre las manos y decidí arrebatárselo. ¿No permitiría que sus malos hábitos arruinaran mi vida? Le dejé claro que estaba ahí para quedarme, ya que mi madre me había echado, y ahora él debía hacer todo lo que no había hecho como padre y enmendar su comportamiento. No permitiría que continuara arruinando su vida y la mía. Mi padre pensó que estaba bromeando y trató de recoger el porro del suelo, pero en ese momento, perdí la paciencia y terminé abofeteándolo en el rostro. Lamento profundamente lo ocurrido, no debería haber actuado así. Mi futuro me tenía al borde del colapso y perdí de vista lo que realmente importaba en ese momento. Sin embargo, la bofetada no tuvo consecuencias negativas, así que supongo que estaba destinada a suceder. Inmediatamente después de abofetearlo, me disculpé, pero él estaba realmente enfadado. Regresó a su habitación y cerró la puerta. Solo había una habitación en la casa, así que decidí quedarme en la sala de estar. Sin embargo, al amanecer, mi padre se acercó a mí y preguntó qué había sucedido exactamente la noche anterior. Ya estaba sobrio, así que le conté en detalle todo lo ocurrido y le expresé mi necesidad de ayuda. Deseaba que enmendara su actitud y comportamiento, pues ansiaba un futuro mejor para mí. Necesitaba su cooperación y apoyo, por lo que no podía permitir que su adicción al juego y las drogas consumieran su día a día, como solía hacerlo. Me sorprendió un poco que mi madre me hubiera echado. Intenté comunicarme con ella para obtener respuestas, pero no obtuve respuesta. Ese fue el día en que decidí vivir con mi padre. Aunque no tenía el dinero necesario para costear mis estudios universitarios, él se comprometió a hacer todo lo posible para ser un mejor padre, pues aquel bofetón lo había hecho reaccionar de manera significativa. No fue fácil, y enfrentamos numerosos desafíos en adelante. Mi padre tuvo recaídas en sus viejos hábitos a lo largo de los años, pero yo permanecí a su lado. Me prometió que seguiría esforzándose por mejorar y ser el padre que nunca había sido. No pude acceder a la educación universitaria, pero tampoco podía permitirme perder el tiempo en casa, así que decidí postularme a varias empresas para realizar pasantías y fui seleccionada en algunas de ellas. Aunque el salario era bueno, no era suficiente para mantener un nivel de vida cómodo o para costear mis estudios universitarios. Si me hubiera inscrito en la universidad, tendría que renunciar a las pasantías y quedarme sin ingresos. No me sentía preparada para solicitar un préstamo estudiantil, ya que en ese momento no estaba segura de si mi padre sería capaz de mejorar su situación. No deseaba endeudarme y quedar atrapada en una situación de la cual no pudiera salir. Por lo tanto, me dediqué a trabajar y, cuando no estaba en el empleo, me encargaba de las tareas del hogar.
Era importante para mí que la casa estuviera limpia y que mi padre no continuara viviendo de la misma manera caótica en la que había estado durante tanto tiempo. Mi padre también estaba buscando trabajo, pero al haber estado desempleado durante un largo tiempo y tener una reputación cuestionable debido a sus antiguos empleadores, quienes no lo apreciaban debido a su constante estado drogado en el trabajo, le resultaba aún más difícil conseguir empleo que a mí. Era frustrante para él ver cómo su hija aportaba dinero al hogar mientras él no podía. Aunque ninguno de nosotros tenía un lugar a donde ir, debíamos quedarnos juntos y enfrentar los desafíos como equipo. Finalmente, hace aproximadamente 3 años, algo maravilloso ocurrió. Mi padre estaba trabajando como gerente de una tienda, pero apenas le pagaban y las horas eran extenuantes. Yo, por otro lado, trabajaba como contadora, lo cual pagaba un poco mejor, pero era un trabajo de oficina monótono. En ese momento, una de mis amigas, Aggie, quien vivía en otro estado, me informó que su padre estaba expandiendo su negocio y abriendo una nueva sucursal en mi ciudad. Aggie y yo nos conocíamos desde la escuela secundaria. Tras el divorcio de sus padres, ella se mudó a otro estado con su padre, pero regresaba a nuestra ciudad natal durante las vacaciones, momento en el que solíamos reunirnos. Ella conocía mi historia y sabía por los problemas que había pasado en los últimos años. Incluso me había ofrecido ayuda con el pago de la matrícula universitaria, pero no pude aceptar su dinero, ya que no quería sentir que le debía algo y no podía vivir con esa carga. Aunque ella y su padre estaban dispuestos a ayudarme, ya que eran económicamente prósperos gracias a su negocio de suministros de oficina a gran escala, me negué a aceptar su ayuda. Recientemente, tomaron la decisión de expandirse y Aggie me contactó para informarme que había una oferta de trabajo para mí, ya que sabía que estaba buscando una oportunidad laboral. Sentí cierto temor de que esto fuera un favor hacia mí, así que se lo pregunté directamente. Ella me aseguró que, normalmente, su padre no consideraría a alguien de mi edad para un puesto como este, pero ella había logrado convencerlo. Sabía que tenía la capacidad, la determinación y la ambición necesarias para desempeñar el trabajo. Aggie confiaba en mí y sabía que era capaz de hacerlo. Aunque técnicamente era un favor, ella me aseguró que también tenía fe en mí, y por eso me estaba otorgando esta oportunidad. Me solicitó que me convirtiera en el enlace corporativo de su empresa, y acepté con entusiasmo el puesto. Aunque implicaba un salario mucho mejor y más horas de trabajo, estaba feliz de asumir el desafío. Además, le pregunté si había una vacante para mi padre. Dado su historial laboral y sus cualificaciones, decidieron nombrarlo gerente de almacén, ya que tenía experiencia en ese campo y había ocupado ese cargo con anterioridad. Entonces, nuestra situación cambió drásticamente y esa fue la primera vez que experimentamos algo positivo. Desde entonces, hemos gozado de una racha de buena suerte y mi padre y yo estamos mucho mejor ahora. Él ha dejado por completo su adicción a la marihuana y ya no apuesta. Nos hemos mudado a una casa mucho más hermosa, en un vecindario más agradable, donde hemos estado viviendo durante los últimos 2 años. Las cosas van increíblemente bien y realmente no puedo pedir más. Hace 6 años, nunca hubiera imaginado que llegaríamos a este punto, pero aquí estamos. En cuanto a mi madre, desde que me fui de casa no he tenido contacto alguno con ella y no tengo ni idea de qué ha estado haciendo todos estos años. Sin embargo, hace 2 semanas me contactó y me dijo que necesitaba mi ayuda. Su voz sonaba desesperada y podía percibir que algo grave había sucedido, así que decidí escucharla. Aparentemente, mi madre había renunciado a su trabajo poco después de mi partida y ella y Jeffrey habían emprendido su propio negocio. Lamentablemente, las cosas no han ido bien durante mucho tiempo y, por alguna razón desconocida para mí, seguían invirtiendo dinero en un lugar donde sabían que no obtenían ningún retorno. Sorprendentemente, terminaron en la quiebra y ahora se encuentran sumidos en deudas, vendiendo todo lo que tienen para pagar a aquellos a quienes les deben dinero, pero aún así no logran cubrir la totalidad de lo adeudado. Mi madre se enteró por algún pariente que mi padre y yo nos habíamos mudado a una casa mejor, por lo que asumió que estábamos en una buena situación económica y pensó que sería una buena idea llamarme y pedir ayuda. Lo curioso es que ni siquiera se disculpó. Simplemente mencionó que deberíamos dejar todo lo sucedido en el pasado y superar nuestras diferencias, ya que esto no solo afectaba a ella, sino también a su pequeña hija cuyo futuro estaba en juego. Si tenía algo de bondad en mi corazón, ella pensaba que debería ayudar y pagar parte de sus deudas. Me pareció valiente de su parte solicitar mi ayuda después de todo lo que me hizo pasar. Solo para molestarla, decidí seguirle la corriente en nuestra conversación telefónica, pero en realidad no tenía ninguna intención de enviarle dinero o pagar sus deudas. Sin embargo,
Le dije que investigaría y la ayudaría, solo porque me sentía mezquina. Durante varios días, la mantuve en vilo y hablamos todos los días mientras ella me contaba sobre sus finanzas y demás. Yo la escuchaba, sabiendo que no iba a contribuir en absoluto y que todo esto era solo una farsa. Sin embargo, ella no lo sabía y esperaba que en algún momento se disculpara por todo lo sucedido. Pero esa disculpa nunca llegó y eso me hizo sentir mucho menos culpable por lo que estaba a punto de hacer. Y entonces, hace 2 días, finalmente me preguntó cuándo le enviaría el dinero. En ese momento, decidí ser sincera y le dije que no le iba a enviar dinero, que la había engañado. Le recordé todo lo que me hizo pasar años atrás, y no solo eso, sino también cómo se comportó conmigo durante toda mi infancia. Era una tonta por esperar que la ayudara después de todo lo sucedido, y ni siquiera se había disculpado. Por eso, no tenía ningún motivo para esperar nada de mí. Era una persona horrible y una madre terrible, y me aseguraría de que todos lo supieran. Sin darle la oportunidad de responder, colgué el teléfono y publiqué toda la historia. Relaté cada detalle, incluso incluí la parte en la que mi madre había venido a mí hace 2 semanas, rogándome por ayuda y actuando como si tuviera derecho a mi dinero y contribución. Fue ridículo y estúpido de su parte, y quería que todos lo supieran, por eso lo hice. Personalmente, no encuentro nada incorrecto en eso, pero mi padre cree que me cedí y que no debería haberlo hecho. Desconozco la reacción de mi madre, ya que después de esa llamada telefónica, prácticamente la bloqueé en todas las redes. Sin embargo, sé que mis familiares aún pueden ver la publicación y todos aquellos que conocían a mi madre ahora saben lo que ha estado haciendo y cómo me trató durante mi infancia. Creo que era necesario exponerla, ya que siempre había pretendido ser una persona dulce y exitosa en su carrera. Pero eso ya no es así, y considero que hice lo correcto. No obstante, mi padre piensa que no debería haberle dicho nada y simplemente ignorarla cuando se acercó a mí en busca de ayuda, en lugar de seguirle el juego y hacer cosas crueles. Debo admitir que fue cruel y esa fue mi intención. ¿Ella había sido cruel conmigo durante toda mi vida? Considero que esto fue un acto justo y no estoy en una película, no necesito hacer todo correctamente ni dar un ejemplo para los demás. Puedo hacer lo que quiero. Sin embargo, mi padre insiste en que me cedí y ahora me pide que me disculpe. Soy un tonto por prometerle a mi madre tóxica que la ayudaría a pagar sus deudas y luego retractarme en el último minuto y exponerla en línea. Actualización 1. Siguiendo el consejo de la mayoría de ustedes, decidí sentarme con mi padre para hablar sobre el asunto, y realmente funcionó, lo cual fue agradable. Durante la mayor parte de mi infancia, mi padre no fue realmente un padre activo, o en realidad, no estuvo presente en ningún momento. Siempre estaba drogado y parecía no importarle nada, por lo que obviamente no recordaba la mayoría de las cosas. Pero luego le recordé lo mal que mi madre solía tratarme y como básicamente no tenía a nadie, ya que aunque a ella le gustaba que estuviera cerca, no estaba realmente allí para mí. Esto hizo que se diera cuenta de que mi acción venía de un lugar de ira y resentimiento, y que había estado guardando todo eso durante mucho tiempo. Entendió que lo que hice no fue correcto, ni moral ni ético, pero me permitió liberar la frustración y el enojo acumulados durante todos esos años. Así que, aunque no fue lo adecuado, probablemente fue bueno para mí. Él entendió y dejó de insistir en que me disculpe con mi madre. Ella nunca se disculpó conmigo por todo lo que me hizo pasar y, además de eso, tuvo la audacia de esperar que la ayudara. Fue un nivel completamente diferente de egoísmo. No ha vuelto a contactarme desde entonces, han pasado casi una semana. Sé que todos están hablando al respecto porque he recibido muchos mensajes preguntando por mi madre, pero realmente no estoy interesado en hablar con otras personas sobre esto. Ya he dicho todo lo que tenía que decir, no tengo nada más que agregar y ahora tengo mucho trabajo que hacer, por lo que no tengo tiempo para este drama. Lo hecho está y ya pasó. Actualización 2. Mi madre finalmente se puso en contacto conmigo hoy después de casi 2 semanas sin contacto. No tenía mucho que decir, simplemente me dijo que nunca debería haber confiado en mí y que lamentaba haber tenido una hija como yo. Pero está bien, el sentimiento es mutuo. También lamento tener una madre como ella y preferiría haber sido huérfano que haber pasado mi infancia con ella. Me dijo que, gracias a mi pequeña publicación, ya no podía vivir en este pueblo y había decidido mudarse porque la vergüenza y el bochorno eran demasiado. Así que al final logré lo que ella quería. Pero sinceramente, no me importa dónde esté. Hace mucho tiempo que no tenemos contacto y no me preocupa su ubicación. Ella está muy equivocada en eso, pero bueno, es una narcisista y siempre hace que todo se trate de ella, así que no es una gran sorpresa.
De todos modos, me alegra que se haya mudado y que no tenga que hablar con ella nuevamente, ya que me ha bloqueado. Actualización 3. Hola. Ha pasado un mes desde que mi madre se mudó y las cosas han estado tranquilas. No tenemos ningún tipo de contacto, pero he escuchado de algunos familiares que aparentemente ha decidido alejarse de toda su familia y no está hablando con nadie. Supongo que eso es lo mejor para ella. Mi padre y yo estamos muy bien, de hecho, mi padre acaba de recibir un aumento, así que todo va bien y no puedo quejarme. Si este video te ha encantado, prepárate para quedar totalmente fascinado con el siguiente video. Te prometo que será una historia que no querrás perderte. Déjanos un me gusta, comenta, comparte y suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de las siguientes entregas.